Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente estamos aquí para otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Estamos aquí otro sábado de tarde, dándole gloria a Dios por este hermoso sábado en el cual pudimos compartir con nuestros hermanos en la fe en la iglesia, pudimos compartir de la palabra de Dios, pudimos compartir en el almuerzo, pudimos gozarnos, reír, y ahora estamos aquí nuevamente para estudiar la palabra de Dios, culminando este día santo, sábado del Señor. Queremos compartir en esta tarde con ustedes dos matinales muy interesantes. El primero que queremos compartir es el matinal que lleva por nombre Ser semejantes a Jesús. Matinal que lleva por nombre Ser semejante a Jesús. Para el día, parece un momento que lo punto ahí. Ser semejantes a Jesús para el 7 de septiembre. Ser semejantes a Jesús para el día 7 de septiembre. Dice, cuidar las palabras, ser discretos al testificar. Dice así el matinal, ser semejante a Jesús para el 7 de septiembre. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4, 5 y 6. Es verdad que se nos ha ordenado, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. Es necesario proclamar este mensaje, pero mientras lo damos debemos ser cuidadosos para no herir, mortificar y condenar a quienes no tienen la luz que tenemos. Los que han tenido grandes privilegios y oportunidades y que han fracasado en mejorar sus facultades físicas, morales y espirituales, que han vivido para satisfacerse a sí mismos y han rehusado cumplir su responsabilidad, se encuentran en gran peligro y en mayor condenación delante de Dios que los que están en el error en cuestiones doctrinales, pero que procuran vivir para hacer bien a otros. No censuren ni condenen a esas personas. Si permitimos que las consideraciones egoístas, los razonamientos falsos y las excusas erróneas nos conduzcan a un estado pervertido de mente y corazón, de manera que no reconozcamos los caminos y la voluntad de Dios, seremos mucho más culpables que el pecador que peca abiertamente. Necesitamos ser muy prudentes para no condenar a quienes delante de Dios son menos culpables que nosotros mismos. Que todos recuerden que en ningún caso debemos invitar la persecución. No debemos emplear palabras duras y cortantes. Exclúyanlas de cada artículo escrito. Elimínenlas de cada discurso que se presenta. Que la palabra de Dios sea la que corte y reprenda. Que los seres finitos se oculten y moren en Jesucristo. Permitamos que se manifieste el Espíritu de Cristo. Tengan cuidado con sus palabras, no sea que coloquen a los que no son de nuestra fe en una oposición acerba contra nosotros y le den una oportunidad a Satanás para usar las palabras imprudentes con las cuales levantar barreras en nuestro camino. Habrá un tiempo de tribulación como no ha existido desde que ha habido nación. Nuestra tarea es eliminar de todos nuestros discursos cualquier cosa que tenga que ver
que tenga sabor a desquite y desafío, y que ataque a iglesias o a individuos, porque esto no es el camino ni el método de Cristo. El hecho de que el pueblo de Dios que conoce la verdad ha fracasado en cumplir con su deber de acuerdo con la luz presentada en la palabra de Dios, hace necesario que seamos sumamente cautelosos, no sea que ofendamos a los que no son creyentes antes de que hayan oído las razones para nuestra fe con respecto al sábado y al domingo. Entonces ahí, como escuchamos, que dice que no debemos criticar ni condenar iglesias ni individuos, pero dice, viste, no tenemos que predicar tan fuerte contra el pecado. Ella no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que nosotros debemos llamar al pecado por su nombre. Debemos declarar quién es la bestia, quién es la imagen de la bestia, pero no podemos condenar a nadie. Dios no nos ha llamado a nosotros a condenar. Dios nos ha llamado a nosotros a mostrarle al mundo el camino de la salvación. ¿Cuál es el camino de la salvación? Cristo Jesús. Nosotros no estamos aquí para decir, yo soy más santo que tú eres un pecador. No, nosotros todos somos pecadores. Todos somos pecadores. El único ser que ha pasado por esta tierra que no cometió ni un solo pecado se llama Cristo Jesús. Todos los grandes de la Biblia en algún momento flaquearon, en algún momento fueron vencidos, pero con la ayuda de Dios se levantaron y fueron venciendo, fueron caminando hacia esa santificación. Aunque se cayeron durante el camino, Dios los ayudó a levantarse, y por eso hoy nosotros tenemos los ejemplos de estos grandes hombres de la fe, que aunque cayeron, se levantaron y están mencionados en la palabra de Dios como amigos de Dios, como mansos de Dios, como hombres herederos de la patria celestial. Ahora, el otro matinal que queremos presentar es Cada Día con Dios, para el 20 de septiembre, que lleva por título Cristo es el camino. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 8 al 9. No podíamos encontrar a Dios si lo buscáramos. En cambio, Él se ha revelado en el carácter de Cristo, que es el resplandor de la gloria del Padre y la expresa imagen de su persona. Si queremos conocer a Dios, debemos ser semejantes a Cristo. Quien no trate de acercarse cada día más a Cristo no podrá conocer el carácter de Dios. El vivir una vida pura por fe en Cristo como Salvador personal le da al creyente un concepto más claro y elevado de Dios. Nadie cuyo carácter no sea noble y semejante al de Cristo puede representar a Dios en forma correcta. Puede predicar acerca de Él, pero sus oyentes no verán que Cristo sea un huésped permanente en su corazón. Los que participan del amor de Cristo al aceptar la verdad darán evidencia de ellos al hacer esfuerzos fervientes y abnegados para dar el mensaje de Dios a los que se encuentran en error. De esa manera se convierten en colaboradores de Cristo. El amor a Dios y al mundo mutuo, el amor a Dios y el amor mutuo unen las almas a Cristo con los áureos eslabones del amor. El alma se une a Él mediante un vínculo santo y elevado. La verdadera santificación une a los creyentes a Cristo y a los unos con los otros mediante lazos de tierna simpatía. Esta unión permite que fluyan continuamente del corazón ricas corrientes de amor cristiano que vuelven a surgir en amor mutuo.
Las cualidades esenciales que todos debemos poseer son las que señalaron la perfección del carácter de Cristo, su amor, su paciencia, su generosidad y su bondad. Es el mayor y más fatal de los engaños, suponer que alguien tenga fe en la vida eterna sin manifestar su amor por sus hermanos, que sea semejante al de Cristo. Quien ame a Dios y a su prójimo está lleno de su luz y amor. Dios está en él al mismo tiempo que lo envuelve. Los cristianos aman a los que están en torno de ellos como almas preciosas por las cuales Cristo murió. El cristiano sin amor no existe, porque Dios es amor. Por eso el mundo en el que vivimos está como está. Porque aquellos que deberíamos enseñar, presentar, dar a conocer el amor de Cristo, no lo estamos haciendo. Nos condenamos unos a los otros, nos maltratamos unos a los otros, y eso no fue lo que Dios nos dejó a nosotros aquí en la tierra. Dice en Mateo 24 que la comisión que Cristo nos dejó fue hacer discípulos a todos, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y la mayor cosa que Cristo mandó, enseñó, fue el amor a todos los pecadores que nos rodeen. No importa el pecador que sea, no importa el pecado que haya cometido, Cristo nos puso en esta tierra para reflejar su amor, para enseñarle a aquel que cayó que en Cristo todavía existe una esperanza. Pero como dijimos anoche, la misericordia de Dios se está acabando. Como dijimos anoche, tenemos que tratar, luchar con la ayuda de Dios, vencer el pecado. Con la ayuda de Dios, lograr que nuestro carácter sea perfeccionado. Con la ayuda de Dios, seguir caminando para tener la victoria que tuvieron todos los grandes de la Biblia, aunque cayeron y flaquearon en algún momento. Vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, nuevamente estamos ante ti para darte gracias. Darte gracias porque tú nos has permitido compartir otro sábado más contigo, con nuestros hermanos, y porque nos has permitido estudiar tu palabra. Ahora que nos vamos a dar el deber y vamos a abrir tu palabra, queremos pedirte que tú nos limpies, que limpies nuestra mente, nuestro corazón de toda la inmundicia que pueda llegar a nuestra mente, que nos ayudes a sacar esos malos pensamientos de nuestra mente para que podamos ser utilizados por ti, y que sea tu Santo Espíritu el que hable en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nuevamente buenas tardes y feliz sábado a aquellos que no les dije feliz sábado ayer. Estamos nuevamente aquí para estudiar, para concluir con el capítulo número 13 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. No pudimos dar el estudio el sábado pasado por la tarde porque quisimos compartir con unos hermanos en su hogar. Estuvimos hablando allá, compartiendo, despedimos el sábado, y de vez en cuando pues hacemos eso para que nos sintamos, nos fortalezcamos unos a otros en la fe, porque si solamente nos vemos el sábado en la iglesia y no nos vemos después donde podamos ir y gozar, pues también hace falta eso, que no solamente nos veamos el sábado en la hora de la escuela sabática, del culto divino, no, que podamos compartir como hermanos
socialmente, donde podamos pues gozarnos ante la presencia de Dios. Bienvenido mi tío Rafael Castro, que es el único que veo en este momento. No sé si habrá más, pero solamente veo una sola persona. A veces no se ven las personas que están conectadas. Facebook de vez en cuando me hace eso. No me está dejando poner el título del tema, no me está dejando invitar a personas. A veces me hace eso. Acuérdense que en este canal, no le quiero decir canal, pero en esta página de Facebook, aquí nosotros presentamos la verdad de Dios. Una vez me cortaron la señal, así que el Señor sea el que tome el control de todas las cosas. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. El capítulo que vamos a concluir hoy se titula Un signo de grandeza. Ustedes se acuerdan que este capítulo está basado en una parábola que vamos a leer ahora, una parábola que es la del fariseo y el publicano, y hemos estado hablando acerca de cómo ese fariseo se creía más santo que los demás, se creía una persona justificada, se creía una persona sin pecado, se creía una persona santificada y se creía una persona buena ante los ojos de Dios. Pero el publicano se sentía pecador, se sentía que necesitaba del perdón de Dios, se sentía que Dios lo podía escuchar aunque él fuera pecador. Por eso esa enseñanza que dice que Dios no oye al pecador, pues el publicano, que era un pecador, dijo Cristo que cuando el publicano se levantó, salió más justificado porque su oración fue escuchada. El pecador, la oración fue escuchada, pero aquel que se creía ser justo, su oración no fue escuchada. Y la gente dice, no, Dios no escucha a los pecadores. Para que Dios escuche a un pecador, tiene que ir a un santo y pedirle a ese santo que ore por el pecador y entonces Dios escuchará la oración. Pero Cristo aquí nos enseña lo contrario. Lucas 18, 9 al 18 dice: y también dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Yo les he estado diciendo que hay un ministerio que hay por ahí que se creen santos y justos y menosprecian a los demás porque son pecadores, según ellos. Ellos no oran por esa gente, no oran por los pastores pecadores y no les interesa hablarle a esos pecadores. Ellos solamente le hablan a los justos. Dice el versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Se sentía santo, justificado. Y ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. O sea que el fariseo con sus obras se justificaba. El 13, mas el publicano, el pecador, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo no sé cómo esta gente no han estudiado esa parábola. Yo quisiera ver qué dirían ellos de esa parábola. Aquellos que se enaltecen, aquellos que se creen más santos que otros, que se justifican y que a los demás le llaman pecador y que dicen: no ores, tú eres muy pecador, Dios no va a escuchar tu oración porque Dios no oye la oración de los pecadores. Yo no sé qué dirían con esta parábola, porque aquí dice pecador y dijo Cristo que fue justificado. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8. Perdón, 7 al 9. Vamos a leer Primera de Juan, versículos 6 al 9. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este fariseo llegó allí a orar y dice, yo no peco, yo soy justo, no robo, no adultero, no fornico, no soy como este publicano. Aquí dice que aquel que dice como el fariseo, que no peca, que es justo, dice que si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En 9. Si confesamos, ve el publicano, el fariseo dice yo no tengo pecado, no tienes la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no oye a los pecadores. Entonces, fíjense bien. Dios no oye al pecador. Pero aquí dice Juan que tenemos que confesar nuestros pecados. ¿A quién le vamos a confesar nuestros pecados? ¿Al hombre para que entonces el hombre vaya a Dios por mí? ¿O yo voy directamente a Dios a confesar mis pecados? Por eso es que tenemos nosotros que estudiar la palabra de Dios. Porque si no nos confunde la gente. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 3, versículos 12 y 13. Libro de Jeremías, capítulo 3, versículos 12 y 13. Bienvenida hermana Ani Vélez. Jeremías 3, 12 y 13. Dice, ve y proclama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, y no haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, y no guardaré para siempre el enojo. Un llamado a regresar al arrepentimiento a la casa de Dios. 13. Solo reconoce tu maldad, porque contra Jehová tu Dios ha prevaricado, y tus caminos han derramado a los extranjeros, tus caminos has derramado a los extranjeros debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. O sea, estamos hablando acerca de esa oración del fariseo, de esa oración del publicano. El fariseo se creía justo y el publicano se sintió pecador y le pidió perdón a Dios, y dijo Cristo que el publicano salió justificado, pero que el fariseo no salió justificado. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 26, versículo número 25. Ezequiel 26, 25. Perdón. Ezequiel. Déjame ver. No sé qué me pasó aquí, hermanos, disculpen. Es 36, perdón, Ezequiel 36, versículo 25, ahora sí, disculpen, dice así: y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cuál es el llamado de Dios? El llamado de Dios es al arrepentimiento. El llamado de Dios es que nos volvamos a Él. El llamado de Dios es que, aunque estemos en lo más profundo del pecado, no dejemos que Satanás venza y nos diga, no, tú eres muy pecador, tú eres un inicuo, tú estás lleno de inmundicia. Dios dice, vuélvete a mí, deja la inmundicia y yo te limpiaré. Lucas, capítulo número 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar la libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados,
¿Para qué nos puso Dios en esta tierra? Para aliviar, para ayudar, no para condenar. ¿Hay que llamar el pecado por su nombre? Sí, hay que llamar el pecado por su nombre. Pero no es que nosotros hundamos al pecador, que rechacemos, que humillemos, que condenemos al pecador. No, es decirle al pecador el pecado que está cometiendo y decirle, mira, Cristo te puede ayudar a vencer ese pecado. Lucas 5:31, respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. ¿Cuál es la mayor enfermedad que existe en el mundo? La enfermedad del pecado. Todos somos pecadores, todos. No existe nadie en esta tierra que no cometa un pecado. Aquellos que dicen que no pecan, eso no es verdad. Y todos necesitamos médicos, todos, porque todos tenemos esa enfermedad del pecado. Página 122 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 9, titulado, el título del capítulo es Un signo de grandeza. Dice aquí, pero debemos tener un conocimiento de nosotros mismos, un solo conocimiento que nos lleve a la contrición antes de que podamos encontrar perdón y paz. El fariseo no sentía ninguna convicción de pecado. Usted le pregunta a esta gente, oye, pero vaca, entonces tú no pecas. Y él dice, a mí no me preguntes eso, pregúntaselo a Dios. Así contestan. Aquí uno de ellos dice, ¿qué te interesa a ti si yo peco? Y el otro dice, a mí esa pregunta no me la hagas, pregúntasela a Dios. O sea, yo le voy a orar a Dios, ay Señor, esta persona no peca, entonces Dios me va a contestar ¿cómo? Me está contestando. Porque Dios va a decir, lee la Biblia, y en la Biblia dice que cuantos todos pecaron. Y la Biblia dice que no existe uno. Sigue diciendo, el Espíritu Santo no podía obrar en él. Su alma estaba revestida de una armadura de justicia propia que no podía ser atravesada por los aguzados y bien dirigidos dardos de Dios, arrojados por manos angélicas. Cristo puede salvar únicamente al que reconoce que es pecador. Espérate. Vamos a leer nuevamente eso. Espérate. Yo quiero leer otra vez esto. Pero debemos tener un conocimiento de nosotros mismos, un conocimiento que nos lleve a la contrición antes de que podamos encontrar perdón y paz. ¿Qué tengo que conocer? Reconocer que yo soy pecador y tengo que contristar mi corazón ante Dios para poder tener perdón y paz. Sigue diciendo, bienvenida hermana Astrid. El fariseo no sentía ninguna convicción de pecado. Yo soy santo, ya yo no peco. Señor, yo no peco, soy santo, ayuno, doy diezmo. Ya yo no me junto con esos ministros pecadores. Porque ellos son pecadores, ellos son instrumentos de Satanás. Yo no. Dice ahora, escuchen esto. El Espíritu Santo no podía obrar con él. ¿Con quién? Con el que se cree justo, con el que se creía justo. El Espíritu Santo no puede obrar con él. Su alma estaba revestida de una armadura de justicia propia que no podía ser atravesada por los aguzados y bien dirigidos dardos de Dios, arrojados por manos angélicas. Ahora escuchemos. Cristo puede salvar únicamente al que reconoce que es pecador. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer que somos pecadores. Y si yo soy pecador, yo peco. Porque por eso es que nosotros pecamos. Porque somos pecadores. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros no nos perdemos por pecar. Nosotros nos perdemos por no arrepentirnos del pecado. Nosotros nos perdemos por no contristar nuestro corazón y reconocer
que somos pecadores. Por eso es que nos perdemos. En la Biblia, cada persona que fue rechazado por Dios, cada persona que sufrió la muerte por sus pecados, fue porque el llamado al arrepentimiento fue rechazado. Acuérdense, el pecado que no tiene perdón es aquel pecado que no se escucha la voz del Espíritu Santo, se rechaza el llamado al arrepentimiento, y como se rechaza el llamado al arrepentimiento, no puede haber perdón por el pecado. Debemos conocer nuestra verdadera condición, pues de lo contrario no sentiremos nuestra necesidad de la ayuda de Cristo. Debemos comprender nuestro peligro, pues si no lo hacemos, no iremos al refugio. Debemos sentir el dolor de nuestras heridas o no desearemos curación. ¿Dónde encontramos esa condición en el pueblo de hoy? Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 3. Y usted ya sabe a qué iglesia yo voy a ir. Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Qué condición? ¿Estará así hoy una iglesia? Y acuérdense, no estamos hablando de una iglesia literal, estamos hablando de una condición. Esa condición está en la gente, no en la organización, no en la iglesia de cuatro paredes, no. La condición laodicense, tibia, que se cree justa, que no necesita nada, es la condición del individuo. Ese individuo que dice, no, yo no necesito nada, yo soy justo, yo soy santo, yo no peco. Esa es la condición del fariseo laodicense. ¿Y cuál es la condición? Apocalipsis 3, 17 y 18 dice: porque tú dices, Ramón Ayala, tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, soy justo. Y entonces dice ahora Dios, me dice a mí, y no conoces, Ramón Ayala, que tú eres un desventurado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Ahora viene la medicina a mi enfermedad. Acuérdense, los enfermos necesitan médicos, no los sanos. Así que este ministerio que se dice ser justo, que ya no pecan porque ya fueron justificados y no pueden pecar más, no necesitan médicos porque ya están sanos. Y Cristo le dice a ellos, mira, tú eres un miserable. Cristo me dice a mí, pecador, que soy un miserable, un cuitado, un desnudo, una persona que no vale nada. Oye, entonces el médico que se llama Cristo Jesús, que vino a sanar la enfermedad del pecado, ahora viene con la receta, con la medicina, con el antibiótico contra la enfermedad que yo tengo. Y dice, 18, yo te aconsejo que de mí compres oro, soy pobre, oro refinado en fuego para que seas rico, y vestidura blanca para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, soy pobre, si compro oro, soy rico, si me visto, la desnudez no se ve, y ahora soy ciego, y dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando entró el pecado al mundo, Adán y Eva estaban desnudos y se vistieron de justicia propia. Y Cristo dijo, esa vestimenta no sirve, están desnudos, necesitan la vestimenta de mi justicia. Cuando yo condeno a las personas, cuando yo te digo a ti que como ya tú pecaste una vez después de ser justificado, ya tú no tienes el perdón de Dios, y si tú quieres del perdón de Dios, tú tienes que venir a mí que soy santo para orar por ti. Yo estoy siendo esa condición laodicense que digo, no tengo necesidad de nada. Está ocurriendo algo con la señal, hermanos. Disculpen si se frisa, que Satanás no quiere que se hable de esto.
Cada vez que voy a hablar de este tema, ocurre algo. Así que manténgase en oración y escuchen. Sigue diciendo en la página 123 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. El oro afinado en fuego es la fe que obra por el amor. Solo esto puede ponernos en armonía con Dios. Podemos ser activos, podemos hacer mucha obra, pero sin amor, un amor tal como el que moraba en el corazón de Cristo, nunca podremos ser contados en la familia del cielo. Si yo no tengo el amor que moraba en el corazón de Cristo, que no condenó a nadie, Cristo no condenó a nadie. Cristo dijo la condena que iba a caer sobre las personas por no hacer la voluntad de Dios. Pero Cristo dice, yo no vine a condenar, yo vine a salvar a la gente. Ese es el amor que yo tengo que tener por el pecador que cae, por ese pecador que Satanás lo vence en un momento, por ese pecador que en algún momento flaqueó y tuvo algún problema y decayó y desmayó. Por ese pecador yo tengo que tener el amor que Cristo tiene por el pecador. Si yo quiero estar con Cristo en el cielo, yo tengo que tener ese mismo amor. Jeremías 17, 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. Y este pasaje lo conoce mucha gente. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? 10. Yo Jehová. O sea, ni yo mismo conozco mi corazón. Yo no lo conozco. Es perverso. Yo me creo justo, me creo santo, me creo sin necesidad, me creo sano, que no tengo la enfermedad del pecado. Pero Cristo dice, tú no te conoces a ti. Pero yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Según que nosotros vamos a recibir la recompensa, según mi fe, según lo que yo digo creer. Acuérdense, el fariseo hacía obras públicas. Sí, el fariseo ayunaba 2 veces en semana, el fariseo diezmaba, el fariseo se creía sin pecado. Y Cristo dijo, ese no sirve. Pero aquel que reconoció que era pecador, que necesitaba médico, Cristo dijo, ese es justificado. Sigue diciendo en la página 123. Ningún hombre por sí mismo puede comprender sus errores. Quizá los labios expresen una pobreza de alma que no reconoce el corazón. Mientras se habla a Dios de pobreza de espíritu, el corazón quizá está henchido con la presunción de su humildad superior y justicia exaltada. Hay una sola forma en que podemos obtener un verdadero conocimiento del yo. Debemos contemplar a Cristo. La ignorancia de su vida y su carácter induce a los hombres a exaltarse en su propia justicia. Cuando contemplemos su pureza y excelencia, veremos nuestra propia debilidad, nuestra pobreza, nuestros defectos tales cuales son. Nos veremos perdidos y sin esperanza, vestidos con la ropa de la justicia propia como cualquier otro pecador. Veremos que si alguna vez nos salvamos, no será por nuestra bondad, sino por la gracia infinita de Dios. Yo soy salvo por gracia. Tú eres salvo por gracia. Pero esa gracia no es para qué. Para no castigar mi pecado si no lo abandono. La gracia no soporta el pecado. La gracia no es para esconder el pecado. La gracia de Dios es para que yo sea
limpio del pecado. La gracia de Dios es para que yo pueda vencer el pecado. La gracia de Dios es para que yo ame al pecador, porque yo quiero que Dios me ame a mí como pecador. Porque si tú no perdonas a tu hermano, ¿cómo tú quieres que Dios te perdone a ti? Esa es la gracia de Dios. La oración del publicano fue oída. Espera un momento. Vamos al libro de Lucas nuevamente. Porque esta gente dice que Dios no oye al pecador. Espérate. Pero entonces, ¿qué hacemos? Vamos al libro de Lucas. Capítulo 18, versículo 13. ¿No? Yo quiero leer otra vez esta oración del publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, la oración del publicano: Dios, sé propicio a mí, pecador. Porque sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Espérate. El publicano dice que es pecador. ¿Ok? El publicano dice: Señor, ten compasión de mí que soy pecador. Escuche, la mensajera de Dios, no aquel hombre, no ese que se dice ser profeta, no el otro que se dice ser pastor pero que nunca fue pastor, no, que dice la mensajera de Dios. Si tú crees en la mensajera de Dios, entonces tú no le vas a creer a esta gente que lo que quiere hacer Satanás con ellos es que tú te sientas tan culpable, que te sientas tan pecador, que te sientas tan malo, que no sientas la necesidad ni el deseo de ir a buscar a Dios y pedirle perdón. Aquí dice, la mensajera de Dios, la palabra de Dios a través de su mensajera dice, página 123, del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. La oración del publicano fue oída porque mostraba una dependencia que se esforzaba por asirse al omnipotente. El yo no era sino vergüenza para el publicano. Así también debe ser para todos los que buscan a Dios por fe. La fe que renuncia a toda confianza propia, el necesitado, suplicante, ha de aferrarse al poder divino. Wow. Cada vez que yo leo estas cosas, mi esposa dice, pero ¿por qué te da coraje? A mí me da coraje, pero me da más tristeza que coraje. Ver a personas decirle amén a todas esas cosas. Cuando la palabra de Dios dice, caíste en pecado, yo te puedo ayudar a levantarte. Yo vine a salvar al pecador. Cuando Cristo le dijo, los fariseos, cuando Cristo come con Mateo en la fiesta que Mateo hace, ningún justo, fíjense, ningún justo, fariseo, escriba, ninguno de ellos quisieron ir a la fiesta. ¿Por qué? Porque para ellos Mateo era un pecador publicano. Y como ningún justo quiso ir a la fiesta de Mateo, él tuvo que llamar a todos los pecadores amigos de él. Y entonces Cristo vino a los pecadores a darle salvación. Entonces cuando los justos vinieron a decirle a los pecadores, a los discípulos, ¿por qué el maestro tuyo no come con nosotros los justos y come con esos pecadores? Cristo le dice a los justos, ustedes, como se creen justos, no necesitan un salvador, pero estos pecadores que reconocen que son pecadores, ellos necesitan un salvador. Eso es lo que quiere decir, yo no vine a buscar justos sino a pecadores. Si yo me creo justo, santo, justo, que no peco, Cristo no es mi salvador. Porque Cristo vino a buscar a un pecador como yo.
a darle la oportunidad a un pecador como yo para ser salvo. Sigue diciendo en la página 123. Ninguna ceremonia exterior puede reemplazar a la fe sencilla y a la entera renuncia al yo. Pero ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Entonces el lenguaje del alma será: Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Escuchen. Es tuyo, manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y de semejante a Cristo. Moldéame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi vida. Página 124 estamos ahora. No solo al comienzo de mi vida cristiana ha de hacerse esta renuncia al yo, perdón. Yo dije mi vida, pero dice de la vida cristiana, pero de mi vida. No solamente al comienzo. Ha de renovársela a cada paso que se dé hacia el cielo. Todas nuestras buenas obras dependen de un poder que está fuera de nosotros. Por lo tanto, debe haber un continuo anhelo del corazón en pos de Dios y una continua y ferviente confesión de los pecados que quebrante el corazón y humilla el alma delante de Él. Únicamente podemos caminar con seguridad mediante una constante renuncia al yo y dependencia de Cristo. Dice aquí que tenemos que fervientemente confesar nuestros pecados día a día. Y la pregunta es, pregunto yo, ¿cómo yo sé lo que es pecado? ¿Alguien conoce en esta tierra lo que alguien puede decir, yo pequé porque no sabía que eso era pecado? ¿Alguien? En este momento no existe eso de pecado de ignorancia y de por equivocación, no. Todo el mundo sabe lo que es pecado. Todos. Porque aún la ley del hombre nos dice que adulterio es pecar. La ley del hombre nos dice que matar es pecar. La ley del hombre nos dice que codiciar es pecar. No existe el tal pecado de ignorancia. El pecado imperdonable es el rechazo al arrepentimiento que viene de Dios. Saúl rechazó el llamado al arrepentimiento. 2 veces Dios lo llamó al arrepentimiento y 2 veces rechazó el llamado al arrepentimiento. Y como se creyó justo, sin la necesidad de arrepentirse, Dios lo abandonó. Pero David se sintió pecador, reconoció su pecado, se humilló, aceptó el llamado al arrepentimiento y Dios lo perdonó. No le quitó las consecuencias de su pecado, porque el perdón no quita consecuencias de pecado. El perdón sencillamente te libra de la culpa del pecado, pero no quita consecuencias al pecado. Por pecar tú no te pierdes. Yo me pierdo por rechazar el llamado al arrepentimiento por mi pecado. Mientras más nos acercamos a Jesús, y más claramente apreciamos la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y menos nos sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Aquellos a quienes el cielo reconoce como santos son los últimos en alardear de su bondad. Aquellos a quienes el cielo reconoce como santos son los últimos en alardear de su bondad.
El apóstol Pedro llegó a ser un fiel ministro de Cristo y fue grandemente honrado con la luz y el poder divinos. Tuvo una parte activa en la formación de la iglesia de Cristo. Pero Pedro nunca olvidó la terrible vicisitud de su humillación. Su pecado fue perdonado y sin embargo, él bien sabía que para la debilidad de carácter que había ocasionado su caída, solo podía valer la gracia de Cristo. No encontraba en sí mismo nada de qué gloriarse. Vamos al libro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Cuando yo estuve leyendo este capítulo entero, y estuve escuchando a esta gente que se creen santos, justos y que ya no pecan, y veo esta gente que lo siguen y le dicen amén, yo digo, y dicen creer en el espíritu de profecía, yo digo, ¿qué hacemos con este capítulo? Si es verdad lo que ellos dicen, vamos a ver, si es verdad que eres el tercer Elías, si es verdad que eres el reemplazo de la mensajera de Dios, Elena de White, y si es verdad que su enseñanza es correcta, tendríamos que agarrar este capítulo de Palabra de Vida del Gran Maestro, capítulo 9, y tendríamos que arrancarlo de este libro. Tendríamos que arrancar Lucas 18 completamente de la Biblia. Porque allí dice, en Lucas 18 dice que Dios oye al pecador arrepentido que viene a él. No hay un solo ser humano sin pecado, todos somos pecadores, pero Dios nos concede perdón por medio de su Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así es, amén, hermana Astor. Todos somos pecadores. Aquel que se sienta sin pecado es laodicense, es un fariseo y no puede ser justificado. Daniel 9, 4 al 6 dice: y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto de la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Esto es Daniel hablando. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Pero Daniel estaba intercediendo por la gente, por ahí se dice hemos. No. Daniel él estaba como el publicano, reconociendo que era un pecador ante Dios. Daniel se estaba incluyendo con su pueblo pecador porque Daniel dice, yo no soy más justo que ellos, yo soy un pecador igual a ellos. Dice el 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Daniel era profeta y él dice, mira, yo soy profeta y yo no he obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Quién? Fíjense. ¿Quién otro personaje en la Biblia como Daniel que Daniel pudiera haber dicho, mira Señor, esta gente son pecadores, tu pueblo ha pecado? Fíjense, vamos a hacer algo aquí, fíjense. Vamos a suponer que Daniel es esta gente que se creen santos. Y Daniel va a utilizar el mismo término y el mismo concepto de esta gente que se cree santo. Escuchen. Y como ellos son santos y ellos dicen que Dios no oye a pecadores, entonces el pueblo pecador vino donde Daniel y le dice, Daniel, ora por nosotros a Dios, porque Dios no nos oye a nosotros porque somos pecadores, pero sí te va a oír a ti. Ahora vamos a ver cómo Daniel hubiese obrado si Daniel creía igual que esta gente. Y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije, ahora Señor Dios grande, digno y de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahora dice, han pecado, han hecho iniquidad. Esto es si Daniel se creía santo y justo como esta gente. Así sería la oración de Daniel. Han pecado, han hecho iniquidad, han obrado impíamente, han sido rebeldes y se han apartado de tus mandamientos y de tus juicios. 6. No han obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron, y a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra.
Pero Daniel no se creía justo, ni santo, ni sin pecado. Daniel se incluyó con los pecadores. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos apartado de tu bondad y tu misericordia. No hemos escuchado a tus profetas. ¿Ven la diferencia de la humildad del pecador contra la justicia propia de aquel que se cree justo? Dice, escuchen esto, página 124 y 125. Ninguno de los apóstoles o profetas pretendió jamás estar sin pecado. Escuchen, los hombres que han vivido más cerca de Dios, que han estado dispuestos a sacrificar la vida misma antes que cometer a sabiendas una acción mala, los hombres de los cuales Dios había honrado con luz y poder divinos, han confesado la pecaminosidad de su propia naturaleza. No han puesto su confianza en la carne, no han pretendido tener ninguna justicia propia, sino que han confiado plenamente en la justicia de Cristo. Así harán todos los que contemplen a Cristo. Vamos al libro de Ezequiel. Ahora vamos a leer varios pasajes de la Biblia. Vamos al libro de Ezequiel, perdón, me pasé. Capítulo número 36, versículo 31. Yo creo que ya lo leímos. Vamos a ver. Ezequiel capítulo 36, versículo 31 dice: y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Avergonzarnos nosotros mismos, porque somos pecadores. No podemos seguir diciendo, no, yo soy justo. Ya yo me bauticé en la verdadera justicia de Cristo y ya yo no puedo pecar más. Eso no es evangelio de Dios. Eso se llama evangelio sentimentalista, de meterle miedo a la gente. Si te bautizas y cometes un solo pecado, estás perdido. Eso es meterle miedo a la gente. Ezequiel 16, 61 al 63. Si continuamos en el pecado y nos volvemos rebeldes contra Dios y pecamos continuamente y no reconocemos que necesitamos el perdón y no permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, entonces seremos desechados por Dios. Ezequiel 16, 61 al 63. Y te acordarás de tus caminos y se avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. 62. Y estableceré mi pacto contigo y sabrás que yo soy Jehová. 63. Para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo hiciera expiación por todo lo que has hecho, dice Jehová el Señor. Cuando nosotros ya no nos acordaremos de nuestra vergüenza y nuestro pecado, cuando el pecado haya sido terminado, cuando todo haya sido purificado, cuando ya no exista nada que nos acuerde del pecado, porque habrá sido destruido todo el que se llama pecado, raíz y rama, y todo será purificado y hecho nuevo. En ese momento yo no me avergonzaré de mi pecado. ¿Por qué? Porque ya habré sido purificado completamente por Dios. Sigue diciendo en la página 125. En cada paso que damos en la vida cristiana se ahondará nuestro arrepentimiento a aquellos a quienes el Señor ha perdonado y a quienes reconoce como su pueblo. Entonces nuestros labios no se abrirán en glorificación propia. Sabremos que únicamente Cristo es nuestra suficiencia. Si nosotros seguimos con nuestra justificación propia, no vamos a ir al cielo. Si yo sigo creyendo, no, es que tú eres pecador, yo no, porque yo soy justificado. Y como yo soy justificado, ya yo no puedo pecar más.
Romanos 7, 16 al 20. Dice, y esta gente dice que cuando Pablo escribió esto, Pablo lo escribió en la condición de antes de ser justificado, antes de ir a Arabia. Acuérdense que Pablo, como dijimos anoche, en el año 37 fue su conversión. En el año 37 de camino a Damasco, que ayer se me olvidó el nombre, de camino a Damasco se encontró con Jesús, fue llamado al servicio de Dios. Pablo en ese momento es bautizado, es justificado, le son perdonados todos sus pecados, es justificado y va 3 años a Arabia a estudiar en el desierto de Arabia con Dios. Y regresa a Damasco en el año 37. Y Pablo es renovado, justificado, lleno del Espíritu Santo. En el año 56 al 58, Pablo escribe el libro de Romanos, 20 años después de haber recibido el Espíritu Santo, 20 años después de haber sido justificado, 20 años después de haber sido utilizado por Dios para llevar el Evangelio a las almas perdidas. Y ahora Pablo, 20 años después, dice esto, Pablo, aquel que la gente dice que no cometió pecado. Pablo, como Daniel, reconoce que peca. 20 años después de haber sido justificado y lleno del Espíritu Santo. Pablo dice así, Romanos 7, 16 al 20. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. 17. De manera que no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pues el que está en mí, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. No dice ahí, hacía, él dice hago. En el momento presente que Pablo está escribiendo Romanos 7, dice, hoy el bien que yo quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Si Pablo estuviese hablando de la condición que él tenía antes de su justificación, Pablo hubiese dicho, el bien que yo quería hacer no hacía, pero hacía el mal que no quería hacer. Pero Pablo dice, hoy, cuando estoy escribiendo Romanos, ese bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, ese es el que hago. Y dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. ¿Ve? Porque como soy pecador, ese pecado que mora en mí me hace hacer las cosas que no quiero hacer. Filipenses 2, 12 y 13. Filipenses 2, 2 y 13. Ah, no, pero esta gente dice, no, Pablo cuando escribió eso fue antes de su justificación. Y él estaba hablando de antes de su justificación. ¿Está seguro? Filipenses 2, 2 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué tenemos que buscar? Nuestra salvación con temor y temblor. Porque es Dios el que en vosotros obra el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Más lejos esté de mí gloriarme, salvo por la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No nos podemos gloriar nosotros a nosotros mismos. La única gloria, el único que merece gloria, honra, se llama Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nadie más merece honra, gloria. Página 125 sigue diciendo, ya vamos terminando, dice, Dios no nos manda a temer que Él dejará de cumplir sus promesas, que se cansará su paciencia o que llegará a faltar su compasión.
Temed que vuestra voluntad no sea mantenida sujeta de Cristo, que vuestros rasgos de carácter hereditarios y cultivados rijan vuestra vida. Temed que el yo se interponga entre vuestra alma y la del gran artífice. Temed que la voluntad propia malogre el elevado propósito que Dios desea alcanzar mediante vosotros. Temed confiar en vuestra propia fuerza. Temed retirar vuestra mano de la mano de Cristo e intentar recorrer el camino de la vida sin su presencia constante. Escuchen lo que voy a leer ahora en la página 126 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Escuchen, por favor. Debemos evitar todo lo que estimule el orgullo y la suficiencia propia. Por lo tanto, debemos estar apercibidos para no dar ni recibir lisonjas o alabanzas. La adulación es obra de Satanás. Él se ocupa tanto en adular como en acusar y condenar, y así procura la ruina del alma. Los que alaban a los hombres son usados como agentes por Satanás. Alejen de sí las palabras de alabanza los obreros de Cristo. Sea ocultado el yo. Solo Cristo debe ser exaltado. Diríjase todo ojo y ascienda alabanza de todo corazón al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Así que, hermanos, aquella persona que se adula de ser santo, justo, que no peca, es de Satanás. Aquí lo está diciendo. Todo aquel que acepta la adulación, no, el tercer Elías. Este es el tercer Elías, hay que obedecerle a él. Si no se le obedece a él, te vas a perder. Eso es adulación y eso es de Satanás. 126 sigue diciendo: la vida que abriga el temor de Jehová no será una vida de tristeza y oscuridad. La ausencia de Cristo es la que entristece el semblante y hace de la vida una peregrinación de suspiros. Los que están llenos de estima y amor propios no sienten la necesidad de una unión viviente y personal con Cristo. El corazón que no ha caído sobre la roca está orgulloso de estar entero. Los hombres desean una religión dignificada, desean seguir por un camino suficientemente ancho como para llevar por él sus propios atributos. Su amor propio, su amor a la popularidad y a la alabanza excluyen al Salvador de su corazón y sin él hay oscuridad y tristeza. Pero Cristo, al morar en el alma, es una fuente de gozo. Para todos los que la reciben, la nota tónica de la palabra de Dios es el regocijo. Isaías 57. Isaías capítulo 57. Versículos 14 y 15. Isaías 57, versículos 14 y 15 dice: y dirá, allanad, preparad el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. 15. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Humilde. ¿Qué es la humildad? Aceptar que soy un pecador, aceptar que necesito un médico y no creerme mejor que los demás. Todos somos pecadores ante la vista de Dios. Sigue diciendo la página 126. Fue cuando estuvo oculto en la hendidura de la roca, cuando Moisés contempló la gloria de Dios. Cuando nos ocultemos en la roca hendida, será cuando Cristo nos cubra con su mano traspasada y oiremos, lo que el Señor dice a sus siervos. A nosotros como a Moisés, Dios se revelará como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en la benignidad y verdad,
que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Éxodo 34, 6 al 7. Que perdona, no condena. Dios quiere perdonar, pero para Dios poder perdonar, yo tengo que reconocer que soy pecador y que necesito el perdón de Dios. Primera de Corintios 2, 9 al 10. Primera de Corintios 2, 9 al 10 dice: antes, como está escrito, ojo que no ha visto ni oído ha escuchado, ni ha subido al corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que le buscan. Pero Dios los ha revelado a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros? Lo mejor. La mejor comida, la mejor ropa, la mejor calle de oro, la mejor ciudad, la mejor casa, el mejor matrimonio, la mejor vida eterna. Eso es lo que Dios tiene preparado para cada cual que reconozca que es pecador y que necesita el perdón de Dios, que se arrepienta de su orgullo, que se arrepienta de su justicia propia y se acerque a la misericordia y justicia de Dios. Romanos 3:26. Romanos 3:26. Dice, Romanos 3:26. Dice, para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. Romanos 8:30. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios nos llama. Caemos en el pecado. Dios nos llama, nos levanta, nos limpia, nos perdona, nos justifica y quiere glorificarnos. ¿Cuándo vendrá esa glorificación? Cuando Cristo diga consumado es. Escucha esto. Cuando Cristo diga consumado es. Si yo he reconocido que soy pecador, si yo he aceptado el llamado al arrepentimiento que Dios me da, si yo he confesado mis pecados, si yo he abandonado el pecado, si yo he aceptado el poder que Dios tiene y me da para vencer el pecado, y cada pecado que yo he confesado, abandonado, tiene al lado, perdonado, entonces yo voy a ser glorificado. Dice aquí, la obra de la redención implica consecuencias de las cuales es difícil que el hombre tenga concepto alguno. Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación, se le da un nuevo corazón, llega a ser una nueva criatura en Cristo. La santidad encuentra que no hay nada más que requerir. Si bien es cierto que son grandes la vergüenza y la degradación producidas por el pecado, aún mayores serán el honor y la exaltación mediante el amor redentor. A los seres humanos que se esfuerzan por estar en conformidad con la imagen divina, se les imparte algo del tesoro celestial, una excelencia de poder que los colocará aún por encima de los ángeles que nunca han caído. Si yo reconozco que soy pecador, si yo acepto el llamado al arrepentimiento que Dios me da, si yo confieso mi pecado, si yo abandono el pecado, si yo acepto el perdón de Dios y acepto que estoy enfermo y necesito un médico, entonces, la excelencia del poder que voy a recibir de Dios, la glorificación que voy a recibir de Dios,
me colocará por encima de los ángeles que nunca pecaron. Dice la Biblia que yo fui creado un poco menor que los ángeles, pero cuando yo sea glorificado, cuando tú seas glorificado, cuando el Señor nos glorifique, porque hemos hecho el camino de la justificación y santificación, y Él nos glorifique, seremos por encima de los ángeles que nunca pecaron. Para concluir, yo quiero leer Isaías 49, versículos 9 y 10. Vamos a leer del 8, Isaías 49, del 8 al 10, para concluir. Y con esto vamos a tener la oración para despedir el sábado. Darling, si me escuchas, por favor, ven para despedir el sábado orando. Dice aquí Isaías 49, 8 al 10. Así dice Jehová: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo para restaurar la tierra, para dar por herencia los asoladas heredades. 9. Para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos. En los caminos serán apacentados, y en todas las cumbres tendrán sus pastos. 10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con nuestra justicia propia? ¿Vamos a aceptar esas teorías falsas que dicen que después de ser justificado ya no se puede pecar más? ¿Vamos a seguir nosotros siendo esclavos del pecado? Porque el llamado es a vencer el pecado. El llamado es a abandonar el pecado. El llamado es a aceptar el perdón de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar con nuestra vida como estamos ahora? ¿O vamos a aceptar ese llamado? Cristo viene pronto. Las cosas que están ocurriendo alrededor, la falta de amor, el odio, la división que existe en este mundo hoy, aún en el mundo cristiano, nos dice que Cristo viene pronto. La pregunta es, y con esto terminamos: ¿estoy yo? ¿Estás tú listo para encontrarte con tu Salvador? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos permitiste pasar un sábado más. Te damos gracias porque nos permitiste escuchar y estudiar de tu palabra. Te damos gracias porque aunque la gente quiera decir lo contrario, todavía hay oportunidad para que el pecador vuelva arrepentido a ti. Todavía hay oportunidad para que aquel que se descarrió, que ha abandonado tus caminos, escuche tu voz y regrese al hogar. Por eso en esta tarde te pedimos, Señor, que tú nos ilumines, que nos dé la fortaleza, que nos des el poder para poder vencer a este enemigo malvado que lo único que quiere hacer es destruir, lo único que quiere hacer es condenar, lo único que quiere hacer es desesperar a aquel que se siente pecador. Gracias por ese amor, por esa misericordia, por la justicia que tú demostraste con tu Hijo en la cruz del Calvario. En tus manos quiero poner a mi tío Rafael, con su esposa, sus hijos, su familia, que tú lo acompañes. A Ani Vélez también en tus brazos de amor las ponemos. A Astrid y todo aquel que no veo su nombre, pero que puede estar conectado. Te pido, Señor, que tú llegues a estos hogares, que tus brazos y tu abrazo misericordioso y de paz pueda estar allí, y que muy pronto esta distancia que nos separa pueda ser deshecha y podamos vivir contigo por la eternidad. Gracias nuevamente, y que al comenzar esta semana nos acordemos
que somos hijos tuyos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, feliz semana tengan todos aquellos que el sábado ha terminado. Quizás hay otros, como mi tío Rafael, que todavía el sábado no ha terminado, pero que el Señor los acompañe, que tengan una semana gloriosa, que tengan una semana llena de bendiciones, que tengan una semana donde podamos gozarnos y donde podamos reconocer y aceptar y glorificar a Dios con el perdón de nuestros pecados. Que el Señor los acompañe y acuérdense, hijo, regresa al hogar.